canasta familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 6 de noviembre del 2022. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Humberto, y a toda la audiencia. Bienvenidos a todos los que nos siguen en este su programa Radio Rebelión. El día de hoy estaremos tocando, como es costumbre, lo más importante desde la perspectiva de los trabajadores de la coyuntura nacional e internacional. En el tema internacional estaremos hablando sobre Haití, seguimos profundizando sobre este tema y ya las movilizaciones que hay en respaldo al pueblo haitiano en contra de una invasión imperialista. Después estaremos hablando sobre la situación en Panamá. Hace un tiempo hubo un proceso de fuertes movilizaciones en este país vecino, un poquito más alejado, pero cerca todavía, parte del mismo continente que nosotros. Y bueno, ahora se está viviendo un proceso de persecución contra algunos dirigentes sindicales, en particular contra compañeros, bueno, varios dirigentes, y tenemos justamente una entrevista a una de las compañeras, líder, dirigente de la Caja de Seguro Social de Panamá, la compañera Priscila Vázquez, quien está siendo acusada y perseguida penalmente, ¿no? Por las movilizaciones, por luchar, ¿no? Y por ser dirigente de una organización sindical. Entonces, bueno, estaremos viendo este tema y solidarizándonos con los trabajadores panameños que están en este momento en lucha, en defensa, ¿no? Contra la persecución que están viviendo. Ya en el tema nacional estaremos hablando una vez más sobre la situación del censo, bueno, todo lo que encubre y bueno, abre nuevas discusiones esta problemática del censo. Entonces continuaremos el análisis, la discusión sobre, bueno, todo este conflicto que hay, el paro cívico, el cerco que hace el gobierno y básicamente quién está pagando toda la crisis que se desata y los problemas económicos que se desatan por esta pugna entre el gobierno y su oposición derechista. Luego estaremos conversando sobre la convocatoria, y bueno, que ya se viene el Congreso Nacional de la Confederación del Magisterio Rural, la Confederación Nacional, ¿no? Que se realizará el 14 al 18 de diciembre en Riberalta, y ya salió la convocatoria. Entonces es un tema muy importante para los maestros rurales, y es una de las organizaciones sindicales más importantes del país, ¿no? Con mayor cantidad de afiliados. Entonces es un tema muy importante para el conjunto de los trabajadores del país. Y después estaremos conversando sobre, bueno, cómo la minería está invadiendo y envenenando ríos en territorios indígenas. Tenemos invitada a una compañera, la compañera Ruth Alipas, que es dirigente indígena de Contiocapo. Entonces estaremos conversando con ella sobre este problema de la minería que ya adelantamos igual en el anterior programa. Entonces, como verán, son temas muy interesantes, muy importantes, y de esta forma les damos la bienvenida a su programa Radio Rebelión, en esta edición del 6 de noviembre del 2022. Entonces, nos vamos al tema internacional. Nos vamos con la movilización, ¿no? Los compañeros de Argentina realizaron una movilización importante sobre este tema. Entonces, nos vamos con ellos para comenzar, bueno, para ver el tema de Haití, una intervención muy importante de los compañeros. Entonces, nos vamos con Haití. Bueno, compañeras, compañeros, en nombre de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda y de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Fuerte Internacional, saludar este grito de resistencia encabezado por la compañera, nuestra querida compañera Norita Cortiñas, el Comité Argentino, tantas organizaciones obreras y populares y el Frente de Izquierda Unidad. Nada más oportuno para hacerle llegar
este acto de solidaridad internacionalista al pueblo de Haití, a sus organizaciones populares a la izquierda de ese país, que están resistiendo a esta posible intervención norteamericana, del imperialismo, de las Naciones Unidas, del Core Group, Francia, Canadá y tantos otros países. Una vez más, con la excusa de la ayuda humanitaria y de las bandas, de los grupos armados responsables de las intervenciones militares durante tantos años. Se recordaba recién lo que ya significó el MINUSTAH del imperialismo, pero vergonzosamente también apoyado por los gobiernos llamados falsamente de izquierda en su momento. Durante 13 años, gobierno de Lula, de Néstor y Cristina Kirchner, Mujica, Evo Morales, Correa, a lo cual repudiamos. Estamos haciendo lo opuesto de estas organizaciones y desde la izquierda. Por eso decimos y también apoyamos esa rebelión del pueblo de Haití, abajo el gobierno títere de Henry, y decimos, por supuesto, todo el apoyo a esta lucha que tiene que ser continental para evitar esta nueva intervención que va unida en Argentina por luchar contra los dictados del Fondo Monetario Internacional, que varias veces llenamos la Plaza de Mayo con el espacio de Lezama haciendo grandes movilizaciones. Autodeterminación para el pueblo de Haití, sabiendo y siendo consciente de que solo un gobierno de las organizaciones obreras y populares de ese país van a ser la verdadera solución. Fuerza y sigamos movilizados en unidad. Todo nuestro apoyo, felicitaciones a esta marcha unitaria. Haití, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Haití, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Bueno, muy buena la intervención de los compañeros, ¿no? En una movilización unitaria, bueno, defendiendo a Haití, defendiendo al pueblo trabajador contra una invasión, bueno, lo que se está solicitando y se está preparando, ¿no? Una invasión imperialista, ¿no? Miguel, ¿algún comentario más sobre este tema? Sí, bueno, primero la movilización es muy importante, participó el Frente de Izquierda y también organizaciones de derechos humanos, entre ellas Nora Cortiña, que es una persona emblemática, histórica, abuela de Plaza de Mayo, muy conocida. Es la señora que estaba en una silla de ruedas, porque ya no, muy anciana, no puede caminar, pero bueno, participó. No, lo de Haití todavía no se produjo la invasión, pero están discutiendo tropas de qué país van. Lo pidió, como informamos la vez pasada, el gobierno de Haití, que es un gobierno títere de imperialismo, y está en una situación muy difícil, con bandas armadas, que están muchas asociadas al gobierno. Entonces es muy importante la solidaridad con el pueblo haitiano, ¿no es cierto? Recordamos que hace pocos años, hasta el 2018, estuvo invadido por tropas de la ONU, en los cuales participó incluso una tropa boliviana. En Bolivia se comentó poco, pero fue apoyado por el gobierno boliviano, que nunca retiró las tropas. ¿Perdón? El gobierno de Evo Morales fue en ese momento. Claro, exactamente, el gobierno de Evo Morales. Y fue una invasión, fue al servicio del imperialismo. Claro, bajo la máscara de la ONU, que era para pacificar, para ayudar. No ayudaron nada, dejaron una dictadura, dejaron un desastre económico, bueno, ayuda nula, y además provocaron muchísimos problemas, violaciones, violencia contra la gente, atacaron barrios populares. Es decir, esto fue una invasión que duró hasta el 2018, como digo, y ahora se prepara otra. Se están discutiendo públicamente, ¿no? Y lo pidió el gobierno haitiano. Bueno, esta es la situación, por eso es muy importante la solidaridad, pronunciamientos internacionales en repudio a esta invasión y oponiéndose a esta invasión. Y por supuesto, que Bolivia no vuelva a mandar tropas, ¿no? Es decir, en el caso de que se dé, desde Bolivia tenemos que exigir que no vaya ningún soldado boliviano a apoyar esa invasión.
Muy bien. Bueno, unas imágenes, ¿no? De la cruel ocupación militar que hubo, ¿no? A nombre de la ONU, con sus casquitos azules, pero igualito bien armados, ¿no? Y como dices tú, con violaciones, una serie de abusos contra la población de Haití. Y bueno, también invitar a todos los compañeros, hace pocos días se realizó esta conversación, ¿no? Una acción virtual de apoyo al pueblo haitiano contra la invasión imperialista, ¿no? Donde participaron varios compañeros y estuvo muy, muy interesante, ¿no? Así es. Bueno, invitamos a los compañeros, está la grabación en las redes de la Unidad Internacional de los Trabajadores, también lo difundimos por algunos espacios de difusión que tenemos desde acá. Y bueno, invitar a los compañeros también que estén interesados en este tema a profundizar un poco más, ¿no? Hubo participación de compañeros desde el mismo Haití, ¿no? Explicaban cuál era la situación. Entonces, bueno, es muy importante y, bueno, como se dijo ya igual la anterior semana, ¿no? Haití es bueno, uno de los lugares más atacados por el imperialismo desde su fundación, ¿no? Desde su independencia, ¿no? Una independencia que, bueno, trataron de cobrarse las caras, ¿no? No querían permitir que haya un país de esclavos negros independiente y hasta el día de hoy, bueno, prácticamente es como un castigo que se le está dando a Haití, ¿no? Por el delito de tratar de ser independientes. Bueno, luego tenemos el tema de Panamá, donde, bueno, o sea, un tiempo hubo un estallido, bueno, una ola de huelgas y movilizaciones de distintos sectores, y bueno, ahora, un poco parecido a lo de acá, se viene la arremetida, digamos, desde el gobierno, en distintas instancias, judicializando la protesta, ¿no? Atacando con procesos penales a los dirigentes y a los luchadores. Entonces vamos con la entrevista a la compañera, justamente la compañera Priscila Vázquez, que es dirigente de la Caja de Seguro Social allá en Panamá, y que es una de las perseguidas, una de las principales, uno de los y las principales líderes perseguidos por luchar allá en Panamá. Buenos días, Priscila Vázquez, compañera de Panamá. Conocimos por noticias de nuestra internacional y de la persecución a los trabajadores de salud de la Caja de Panamá, y creemos que es muy importante, bueno, en particular a tu persona, que vos nos expliques qué es lo que está pasando. Adelante. Sí, muy buenos días, agradeciendo la oportunidad de denunciar a nivel mundial a la clase trabajadora de las pretensiones de la administración de la Caja del Seguro Social de privatizar lo que nosotros hemos llamado hacer el asalto final. La Caja del Seguro Social, junto con el Canal de Panamá, son las instituciones más importantes del país. La Caja del Seguro Social de Panamá cubre el programa de maternidad, es decir, salud y maternidad, el programa de invalidez, vejez y muerte, es decir, de las pensiones, y el programa de riesgos profesionales. Todo eso en el servicio público. Tenemos un acumulado de las cuotas, de las aportaciones de los trabajadores y de las trabajadoras de más de 5.000 millones de dólares que con el tiempo, a pesar de que la ley prohíbe la externalización de los servicios, han ido privatizándola. Hemos hecho una lucha permanente desde que en los años 80 el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales empezaron a implementar las políticas neoliberales. Hemos hecho innumerables luchas, muchas huelgas para defender la Caja del Seguro Social. Hoy, en estos días, está para imponer el gobierno y los empresarios y la administración de la Caja, imponer la privatización de los fondos de pensiones para pasarla a manos privadas en la fórmula de la AFP, la administradora de fondos de pensiones. Pero además conculca el derecho a la libertad sindical, a la libertad gremial, porque no quiso reconocer nuestro derecho a huelga. Y
tampoco los derechos de los administrativos de cumplimiento de un ajuste por efecto del salario mínimo. De ahí que se inicia una huelga que es duramente reprimida. Entraron los que aquí llamamos los antimotines, es decir, las fuerzas represoras entraron al hospital. Primera vez que lo hacen de esa forma y han despedido, ya van por alrededor de 50 trabajadores, trabajadoras, y sabemos que para el día de mañana tienen preparadas otras más. En caso de mi persona, yo soy presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social y hemos estado desde hace 41 años trabajando en la Caja y desde hace 41 años luchando contra su privatización. Soy objeto en estos momentos de una persecución y pretender hacer acusaciones penales para criminalizando la protesta y tratar de acallar las voces de los que siempre hemos estado en primera línea en defensa de la Caja del Seguro Social. Por eso, la solidaridad que estamos recibiendo es muy importante, la valoramos y sabemos que con la movilización de la clase obrera panameña, que las principales centrales obreras de educadores se han pronunciado en contra, abogados del Colegio Nacional de Abogados, entre otras, se ha pronunciado en contra de esta arbitrariedad. Agradecemos la oportunidad de poder decir esto y seguimos en pie de lucha porque, como decimos acá en Panamá, esta caja no se vende, esta caja se defiende. Priscila, ¿cuál es tu cargo? Tú eres dirigente de uno de los sindicatos más importantes, digamos, que es el de trabajadores y trabajadoras. Yo soy la presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social, un gremio beligerante, un gremio que entiende perfectamente que los empresarios y su gobierno quieren hacernos pagar la crisis capitalista, quieren arrebatarnos lo poco que nos queda, y entendemos perfectamente bien que hay que defender la institución como lo hemos hecho hasta ahora. En estos días quieren presentar la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social las reformas que incluye el aumento de la edad de jubilación, de las cotizaciones y de los años de cotización. Eso lo pretenden hacer durante esta semana y por eso entendemos bien la represión, porque siempre, siempre, siempre los trabajadores y trabajadoras de la Caja hemos estado en primera línea y en este caso particular la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social. También quiero expresar que el secretario general de la Asociación de Trabajadores Manuales ha sido despedido junto con 50 trabajadores y en su hoja de despido pretenden decir que la huelga ha causado daño a la salud pública cuando ellos son los que no tienen medicamentos, los que no tienen la mora quirúrgica, son los responsables y quieren aprovechar esta oportunidad para judicializar nuestro derecho a la protesta. Protestar no es un delito. Bueno, muchas gracias, Priscila, y bueno, mucha fuerza. Difundiremos esto entre trabajadores del mundo y en especial de salud, porque para que haya un apoyo también internacional de los trabajadores, cada lucha de los trabajadores es muy importante y es tan especial para los trabajadores de salud. Muchísimas gracias, Priscila. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, ahí teníamos una entrevista con la compañera Priscila. Priscila Sí, Vázquez. quería... Perdón. Claro. No, quería agregar, que no lo mencionamos al principio, ella es miembro de Propuesta Socialista, que es la organización de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional en Panamá. Y bueno, y como ella lo expresó, es la presidenta de los empleados de la Caja de Salud, ¿no? Y que es una de las instituciones más grandes y más importantes, ¿no? Claro. Es decir, que después del Canal de Panamá es la institución más Claro, importante. en Panamá, el Canal de Panamá es muy importante. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que Panamá es un país, bueno, relativamente pequeño,
al norte de Sudamérica, bueno, justamente caracterizado por el Canal de Panamá, que fue prácticamente un espacio de ocupación estadounidense durante casi un siglo, ¿no? Y que, bueno, justamente y producto de eso, Panamá, digamos, tiene una tradición de estar bastante sometido a los intereses de Estados Unidos durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, y en este caso, bueno, como parte de las políticas internacionales, ahí está, y como decía la compañera, ¿no? Una política de represión para tratar de atacar, ¿no? Ahogar la seguridad de salud social y algo parecido a lo que vivimos acá, ¿no? Y allá, digamos, el sindicato y, bueno, están en lucha, ¿no? Un poco parecido acá también, donde hay muchas luchas del sector de salud. Y allá están respondiendo con una judicialización, ¿no? Una penalización, o sea, tratar de con procesos penales acallar al movimiento y a la lucha y a la defensa, ¿no? Que hacen los trabajadores de este espacio, ¿no? Tan importante para el pueblo panameño y, bueno, en general, un espacio de donde están luchando los trabajadores en salud, ¿no? Entonces, plena solidaridad con la compañera Priscila Vázquez. Bueno, desde acá, digamos, expresamos nuestra máxima solidaridad y, bueno, como ya lo mencionabas, Miguel, en la entrevista, ¿no? Difundirlo, hacer que más gente lo conozca y, bueno, presionar para que se levante esta persecución política, ¿no? Contra la compañera Priscila Vázquez y varios otros compañeros luchadores, dirigentes sindicales, compañeros de base, que están siendo igual perseguidos por el, bueno, en este caso por el gobierno, ¿no? Y la parte, bueno, por el gobierno en este caso de Panamá. Bueno, avanzamos al tema nacional, ¿sí? Bueno, se cumple un día más, bueno, sigue el censo, sigue el problema del censo, el paro cívico del censo. En todo el transcurso de todos, bueno, ya apuntando hacia una segunda semana, ha habido varios temas en este conflicto. Se están realizando las mesas técnicas que convocó el gobierno, donde algunos sectores de el comité que impulsa el paro cívico en Santa Cruz están participando. Por otro lado, otros sectores de comités cívicos convocan ya un paro nacional desde este lunes, que bueno, intentarían imponerlo en otras regiones del país, aliados de una u otra forma a la oposición derechista al MAS. Y bueno, a partir de esto se ha discutido, bueno, y esto es lo que ha ido sucediendo y abarcando y tapando, digamos, todos los demás problemas en el país, ¿no? Entonces es importante ratificar una vez más el rechazo, digamos, a esta demanda en el marco de que justamente sirve para tapar, para crear una distracción que impide ver los problemas reales del país, con salud, educación, los problemas económicos que se viven, e incluso agudizan estos problemas económicos, como se ha visto de distintas formas, los que al final terminan pagando o sufriendo las consecuencias económicas del paro cívico, del cerco que realiza sectores afines al gobierno, a Santa Cruz, es básicamente el pueblo trabajador, ¿no? Y los sectores, bueno, primero los sectores que viven al día, ¿no? Los transportistas, comerciantes, que, bueno, no pueden garantizar llevar el pan de cada día a su casa, ¿no? Y en segundo término, los trabajadores, ¿no? De las distintas industrias, que ya se ha visto, ¿no? Ya se ha escuchado, ya se ha denunciado en distintos espacios la aplicación generalizada de, bueno, distintas medidas que están haciendo, como el adelanto, dejarles libre a cuenta de vacaciones, es decir, quitándoles sus vacaciones a los trabajadores a cuenta de estos días de paro. En otros casos se amenaza con despidos, reducciones salariales, cierre de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen de cuentas de todo este tema del censo, los principales perjudicados, los que terminan pagando las consecuencias económicas de este paro, son los trabajadores, ¿no? De los distintos sectores populares, y eso genera justamente una justa indignación, ¿no? Que algunos sectores han tratado de canalizar, algunos desde la perspectiva del MAS, otros con mayor independencia, seguramente, planteando incluso la toma de instituciones.
justamente compañeros transportistas han empezado a hacer el bloqueo de distintas empresas, de distintas industrias en sus puertas, ¿no? Evitando de que puedan circular. Claro, algo que también causó bastante malestar es la política, o sea, totalmente pro-patronal, interesada, de Camacho y el Comité Cívico, ¿no? Donde daban permiso para que las grandes industrias puedan seguir circulando, puedan seguir trabajando en normalidad durante el paro y que incluso les den paso en los puntos de bloqueo para que puedan seguir circulando, mientras que la mayoría del pueblo trabajador no tiene esas posibilidades, ¿no? Bueno, eso generó bastante indignación, ¿no? Y por eso también junto con el tema del cerco que propició el MAS, varios sectores empezaron a hacer lo llamaron como toma, pero básicamente fue como un bloqueo de las distintas empresas. Pero esto abre bastantes discusiones, ¿no? Justamente, bueno, el MAS empezó a plantear una marcha importante exigiendo la renuncia de Camacho, ¿no? Incluso jugando, digamos, con lo que él mismo hizo de llevarle una cartita para que renuncie, ¿no? Y Camacho respondió al pleno estilo de Evo Morales: no voy a renunciar, ¿no? O Gonzalo Sánchez de Lozada también, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte del juego político que se está realizando en este tema, pero nuevamente es importante recalcar, ¿no? Que el censo no genera recursos, básicamente es la pelea por los recursos que ya tiene el país, que ya están mal distribuidos, porque la mayor parte de la riqueza del país se va a manos de las transnacionales y de un puñado de oligarcas terratenientes justamente del Oriente y de grandes empresarios, mientras que queda muy poco para las verdaderas necesidades del pueblo trabajador boliviano. Entonces, de ese poco que queda en manos del Estado, ahí está la pugna, ¿no? Y básicamente lo que puede obtener algún espacio un poco más de recursos es justamente a costa de lo que puedan quitarle a otros espacios, ¿no? Justamente los departamentos más pobres suelen ser los que generan mayor migración, del cual, bueno, por problemas económicos en muchos casos, muchas personas salen de esos departamentos, de esos municipios, y van a municipios donde hay mayor movimiento económico, ¿no? Es eso lo que está apuntando Santa Cruz para decir de que ha crecido y que incluso algunos comentarios diciendo que ya es la mitad del país y cosas sin sentido que llegaron a decir. Y por el otro lado, tratar de buscar un diputado más, tal vez, en la distribución de poder en el país. Entonces, esos fines que básicamente tuvieron bastante eco en Santa Cruz, pero mucho menor en el resto del país, porque en la mayoría de los casos incluso pueden salir perdiendo y perjudicados por este tema, bueno, por la forma en que se maneja la distribución económica y de cargos públicos, diputaciones centralmente a nivel nacional, mezclando con el tema del censo, genera que no haya mayor repercusión, ¿no? Y bueno, veremos qué logra hacer los comités cívicos aliados al Comité Cívico de Santa Cruz desde el día de mañana. Pero el problema de todo esto apunta a que, bueno, además del justo rechazo a este tema del censo, a este paro cívico por el censo, que realmente no soluciona ningún problema, ha logrado ocultar y beneficiar al gobierno en otros problemas que, bueno, de los cuales se estaba discutiendo. Por ejemplo, el tema de la gestora, ¿no? Que ya prácticamente salió de la discusión pública y ya se está imponiendo directamente, ¿no? Pese a la oposición de distintos sectores como los mineros, los distintos sectores, bueno, magisterio urbano, magisterio rural, y varias voces, ¿no? Los jubilados, etcétera, que estaban oponiendo a este manejo. Bueno, el paro cívico por el censo ya logró calmar y ocultar este tipo de problemas. Lo otro que veníamos denunciando, y de lo cual hablaremos igual más adelante, es el tema de, bueno, de cómo continúa la explotación y la invasión a tierras, áreas protegidas, espacios forestales del país. Ya se lo vio con los incendios que hubo en la Chiquitanía hace un par de meses, y bueno, continúa con la dotación de tierras a los mineros, dicen, bueno, a partir de las llamadas cooperativas, algo que ya denunciamos. Bueno, y seguiremos hablando de este tema más adelante. Entonces, todo eso no sale a la luz pública porque todo es el tema del censo, ¿no? Y bueno, realmente es un tema que no soluciona nuestros problemas, no genera recursos, como ya decimos, y básicamente está siendo usado como un tema político para recuperar fuerza por parte de la oposición derechista del MAS, ¿no?
En ese marco es muy importante considerar y discutir. Obviamente el MAS lo está manejando como una amenaza hueca, el tema de la toma de industrias. Hubo algunas voces que llamaron a que estas empresas que están apoyando el paro cívico sean nacionalizadas, etcétera. Obviamente el MAS no va a hacer eso, está claro, pero que haya voces dentro del MAS, en bases del MAS, en los sectores que están siendo duramente perjudicados, plantea esta discusión y abre nuevamente una discusión que estuvo planteada ya hace muchos años, ¿no? Incluso desde el 2008, cuando justamente en la época de la media luna y cuando se planteó la necesidad de derrotar, ¿no? Incluso físicamente, a todas las fuerzas reaccionarias que estaban atrincheradas en Santa Cruz. Hoy en día, bueno, en su momento fueron derrotadas, ahora levantaron cabeza nuevamente alrededor de Camacho, etcétera, y en esencia y lo principal es de que el gobierno defiende a los sectores más concentrados de la oligarquía, les hace leyes a su favor para cobrarles pocos impuestos, para subvencionarles el diésel, por ejemplo, para su maquinaria, o permitirles libre importación de agrotóxicos, entre otros materiales, y también con distintos favores para la exportación, ¿no? Bueno, se abre nuevamente esta discusión, ¿no? Las grandes empresas del país, ¿en manos de quién están? Y nosotros planteamos las mejores tierras del país, ¿en manos de quién están? Y como bien dicen, bueno, se planteó, hubieron discursos enardecidos en el sentido de que hasta que renuncie Camacho vamos a tomar las empresas. Habría que pensar y discutir mucho más en profundidad este tema, ¿no? Porque más allá de la renuncia, ¿no?, de Camacho, que puede ser plenamente justificada, el tema de la toma de empresas, el tema de quién es el que controla la economía en el país, quién se beneficia y quién controla a partir de la economía incluso mucho de la política del país, la mayor parte, las principales leyes, está nuevamente en discusión y es necesario discutir eso. Y es necesario plantear que para evitar justamente todo este tipo de perjuicios por problemas, una pugna, digamos, que prácticamente cae en la politiquería de Camacho contra el MAS, el perjuicio que se está generando para distintos sectores, lo terrible que fue que, bueno, haya un trabajador muerto, ¿no?, de un municipio, que haya la quema de casas de los ayoreos, ¿no? Además de todos los conflictos, pugnas, enfrentamientos que hay incluso entre distintos sectores de la misma población, ¿no? Y quién es el que se beneficia, el que no es afectado, el que mantiene sus ganancias tranquilamente en medio de todos estos conflictos, e incluso en medio de los conflictos que realizaron en 2019, tanto con el gobierno de Evo Morales como con el gobierno de Áñez. Bueno, los que estuvieron intactos y no sufrieron ningún problema de todo esto son básicamente la oligarquía terrateniente, los agroindustriales, los grandes empresarios del país, los que le regalaron su caballo a Evo Morales y después estaban felices con Áñez y ahora nuevamente siguen felices con Arce y que mantienen toda la tranquilidad con Camacho, ¿no? Prácticamente Camacho viene a ser como su cachorro, el hijo de uno de ellos, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Y qué se hace frente a esto? ¿Cuál es la respuesta del pueblo trabajador? Simplemente defender al gobierno de Arce no puede ser eso, todo lo contrario. Y tampoco tiene ningún sentido aliarse a la lucha y a la reivindicación para que tengan unos centavos más para la corrupción de Camacho y compañía a través del censo. Tiene que haber una respuesta y una posición desde el pueblo trabajador que plantee, ¿no?, recuperar y un verdadero control desde los trabajadores, una verdadera, si se quiere y si se avanza hacia una toma de estas empresas, que sea pues, bajo una nacionalización, pero no como las que vimos ya con el MAS, que no están trayendo los frutos que quería el pueblo trabajador, sino bajo control de los trabajadores, un control colectivo que realmente permita el desarrollo industrial del país que tanto se quiere y la necesidad de una revolución agraria que quite las tierras a estas cuantas familias y a estas transnacionales que están metidas, que son las grandes terratenientes del país, y que distribuye esas tierras a los sectores productivos, a todos los sectores campesinos que en muchos casos tienen pocas tierras y pocos espacios, ¿no? Eso es muy importante discutir a propósito de este tema.
Y claro, o sea, es importante también ver de que lo que iba antes de esta situación fue que todo estaba planteado a través de la gran pelea que hubo entre, y sí, bueno, sigue por ahí, entre Evo Morales y Arce, ¿no? Entonces estaba quedando muy relegado, muy en un segundo plano, prácticamente desaparecida la oposición derechista. Bueno, toda esta pugna del censo sirve para que levante cabeza, para que Camacho aparezca nuevamente ahí en los periódicos, en los titulares, y también sirve para que se quede en un segundo plano la pelea interna del MAS, incluso casi uniéndolos, ¿no? Pese a que sigue, ¿no? Y sigue con distintos peleas, digamos, este tema dentro del MAS, ¿no? Entonces, bueno, es importante discutir esto y sobre todo es importante levantar una política independiente desde la perspectiva de los trabajadores que no esté ni detrás del gobierno del MAS ni detrás de las reivindicaciones de Camacho, sino planteando cuáles son las verdaderas necesidades. Actualmente el pueblo trabajador, el censo no es una necesidad prioritaria. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias? Salud, educación, un plan económico para el país, para desarrollar la economía nacional, para empleos, y para lograr realmente una salida a favor de los trabajadores. Eso pasa necesariamente luchando contra las transnacionales, luchando contra la oligarquía terrateniente del Oriente y por un plan económico que pase por una economía al servicio de los trabajadores, organizada por los trabajadores, bajo control de los trabajadores. Entonces es importante plantear eso en estos momentos de tanta pugna y conflicto que hay, y en el caso de que este conflicto pueda seguir y pueda ir más allá, la lucha, digamos, que en cierto momento el MAS la desvió e impidió de una posibilidad de una gran movilización hacia Santa Cruz para derrotar a todos los sectores reaccionarios, no puede quedarse solo en un fuera Camacho. Está bien eso, se vaya Camacho, ¿no? Sería lindo que se vayan junto a Evo y compañía, pero lo más importante es avanzar y liquidar a los sectores, al poder económico del país, al poder económico que se roba y se lleva la mayor parte de la riqueza y deja migajas para el pueblo trabajador, y distribuir las riquezas, las grandes tierras, los mejores terrenos que hay en el país en manos del latifundio, en manos de los grandes terratenientes, dividirlos, repartirlos entre los trabajadores con una nueva revolución agraria y avanzar en una planificación económica. Bueno, compañeros, no sé si quieren comentar algo más sobre este tema, Miguel, Eliseo. No, brevemente, que lo de la pugna del MAS, que sigue, aunque dijeron que se unían contra los golpistas. Claro. Ahora, Evo acaba de declarar que no hay golpismo en esto, pero que sectores traidores al MAS se unieron a los golpistas en la Cámara de Diputados, porque nombraron a un presidente de la Cámara que no le gusta a Evo. Esto es una declaración de hoy. Y también, bueno, la declaración de Cuellar contra Freddy Mamani, que se reunió con no sé quién de Santa Cruz. Es decir, se acusan mutuamente, por lo cual la pugna del MAS sigue. Pero otra vez, ninguno de los dos sectores dentro del MAS, como pasa tampoco con Camacho, toma necesidades populares. Ese es el problema. Si la pugna fuera por qué es el plan económico, qué hacemos, pero eso no está en discusión. Sí, muy importante eso, ¿no? O sea, la discusión política en el país pasa por temas coyunturales, como es el tema del censo, ¿no? No hay discusión de planes económicos, de industrialización, de generación de fuentes de empleo, de mejorar la educación, de mejorar la salud. Eso no les interesa ni al MAS, ni a los distintos sectores del MAS, ni a Choquehuanca, ni a Evo, ni a Arce, y mucho menos a Camacho y compañía, ¿no? Ni al Comité Cívico de Santa Cruz, ni siquiera al rector de la Gabriela René Moreno, ¿no? Que, bueno, ahora estamos preocupados por el censo luego de quitar derechos y ir destruyendo la autonomía en la Universidad Cruceña, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación actual y frente a la cual los trabajadores tenemos que tener una voz propia y ponernos evidentemente en contra de ambos sectores, ni la política del MAS,
ni la política de la derecha, ¿no? Que al final entre ambos están viendo cómo conciliar y cómo llegar a acuerdos que les salven y les permitan mostrar algo entre sus bases, ¿no? Pero a partir de que no les interesa y que más bien están perjudicando terriblemente, digamos, a los sectores de los trabajadores, a la economía popular, y sin ninguna alternativa, sin ningún plan para recuperarla, ¿no? Solo peleando por los cargos los cargos públicos, ¿no? De alcaldías, gobernaciones y el gobierno central. Bien, pasemos al siguiente punto. Se convoca, y hay la convocatoria al 25 Congreso Nacional Ordinario del Magisterio Rural Boliviano. Entonces, bueno, esto se realizará en Ribera Alta del 14 al 18 de diciembre del 2022. Compañero Eliseo, tiene la palabra para informarnos sobre el tema. Sí, buenas noches, Beto, buenas noches, Miguel, buenas noches a todos. Buenas noches. Después de que la semana pasada ha concluido el Congreso Departamental del Magisterio Rural del Departamento de La Paz, en este caso, tanto Congreso Orgánico Ordinario, ¿no? Ahora hay ya del Departamento de La Paz delegados que van a asistir a este Congreso Nacional, ¿no? Oficialmente ya hay las invitaciones inclusive para que este Congreso se pueda llevar, como indicaste, Beto, ¿no? En las fechas indicadas, ¿no? A ver, vamos a seguir tocando vamos a ir tocando este tema posteriormente, ¿no? El temario también, como vemos en ese convocatoria, ¿no? Ya está establecido, ¿no? Por ejemplo, uno es informe de la gestión 2020, 21, 22, ¿no? De los actuales confederativos, ¿no? El tema 2 se va a analizar en la Comisión Política Sindical, el análisis de la coyuntura actual, dice, ¿no? La parte política, económica, social, ¿no? Las tácticas y estrategias de lucha. Me parece muy interesante tomar este punto, ¿no? Tácticas y estrategias de lucha. Habíamos pedido al Congreso Departamental de La Paz también se pueda analizar estrategias de lucha, ¿no? Tácticas de lucha, para poder defender nuestros derechos y para poder conquistar nuevos aspectos que al magisterio sobre todo, ¿no? Y a la educación, lo que le permita avanzar y desarrollar, ¿no? También en este temario podemos observar, ¿no? La Comisión Económica se va a analizar, dice, la parte política económica nacional, el presupuesto para la educación fiscal, salarios, bonos, horas de trabajo y salario diferenciado, etcétera, ¿no? Nos parece muy interesante, ¿no? De que planteen un análisis de la política económica a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que de un tiempo a esta parte, como la Confederación Nacional de Maestros, ¿no? Debía estar siempre al lado de los trabajadores y no muy sectorializado, ¿no? En algún momento las anteriores confederaciones, lo único que han velado también ha sido el sector del magisterio, ¿no? Por eso es lo que trato de destacar este punto también, ¿no? En el punto 4 dice, ¿no? La Comisión Educativa Técnico Pedagógica Institucional se va a analizar lo que es la ley 070, no tanto como el Congreso Departamental de La Paz que ha sido. En algún momento inclusive hay alguna resolución que dice defender la ley 070, ¿no? Entonces, me parece que tiene que estar abierto así. La institucionalización de cargos jerárquicos, dice, ¿no? Eso es lo que nos ha traído mucho problema en la gestión anterior, ¿no? Cuando ha habido institucionalización de cargos jerárquicos, ojalá que se establezca definitivamente, ¿no? De que esto sea transparente, ¿no? Y lo que no ha pasado en la anterior institucionalización, lo cual ha repercutido en este Congreso del Departamento de La Paz, ¿no? Hay directores que han sido expulsados de este Congreso que ha pasado por se les ha acusado, ¿no? Y también en su momento ha salido este tema, se les ha acusado de que han negociado cargos, han comprado exámenes, ¿no? Ha habido tráfico de influencias, ¿no?
Entonces, con esos argumentos, inclusive, hay directores que no han sido habilitados cuando el Estatuto Orgánico le permitía a los directores asistir al Congreso anterior, ¿no? Pero el argumento de los congresistas ha sido todo aquello y no han sido habilitados en algunos casos y en otros casos han sido expulsados del Congreso, ¿no? Hay otro tema que es la comisión orgánica, ¿no? Está establecido también, ¿no?, un análisis de las temáticas orgánicos internos del sector, ¿no? La problemática orgánica de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Siempre los trabajadores de un tiempo a esta parte hemos reclamado, ¿no? El estatuto orgánico de la Central Obrera Boliviana no está acorde en estos momentos. Es necesario hacer un congreso orgánico de la Central Obrera Boliviana para establecer de que puedan ejercer esta parte ejecutiva otras organizaciones que sí están vigentes, ¿no? Yo creo que este tema es para un largo análisis. En los anteriores programas de radio también hemos analizado, ¿no? En la comisión social también está dentro, ¿no? Lo que se va a analizar, la Caja Nacional de Salud, el Sistema Único de Salud, ley de jubilación, lo cual se está pidiendo hace muchos años, ¿no? Que tiene que ser mejorado. El pedido a nivel nacional es una jubilación con el 100% de salario. Se le había planteado al actual todavía debe seguir o ya el compañero Freddy Mamani, quien era presidente de Cámara de Diputados, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Es otro tema de análisis, que pueda mejorar esta ley de pensiones. Pero nadie se ha acordado, ¿no? Ni la confederación ni las federaciones han tenido esa capacidad de exigir, esa capacidad de luchar por esta jubilación digna, ¿no? Entonces creo que aunque la ley dice con el 70% tiene que jubilarse un trabajador después de los 35 años, lamentablemente no existe aquello, ¿no? Hay un tope de jubilación salarial que es 4.200, por más que gane 10.000 bolivianos, lo cual sería una jubilación al 70%, por lo menos 7.000, pero igual es 4.200 para todos, ¿no? No se ha mejorado, ojalá que todos este tema se pueda analizar, ¿no? Y también se va a elegir el Tribunal de Disciplina Sindical de la CONMER, ¿no? Quien va a ejercer desde los 2022 a 2025, ¿no? Entonces, creo que son aspectos que vamos a ir tocando en los posteriores programas, ¿no? La cantidad de delegados, las resoluciones del anterior Congreso del Departamento de La Paz todavía no han salido, ya, lo cual también queremos tocarlo porque es muy importante de que estas resoluciones puedan ser ya distribuidas a los compañeros secretarios generales y a todos los delegados de base que han asistido, ¿no? Y también informar a todos los que nos ven, ¿no? Y a todos los que nos escuchan también, ¿no? Entonces, eso un poco podemos ir adelantando, Beto, ¿no? Porque creo que en un mes y un poquito más ya vamos a tener este congreso en el cual se va a elegir nuevos representantes nacionales, un nuevo comité ejecutivo de la CONMER, ¿no? Gracias, Beto. Gracias, Eliseo. Bueno, muy completo, digamos, el informe. Entonces, bueno, se discutirán varios temas importantes en un Congreso Nacional Ordinario, ¿no? Bueno, del Ministerio Rural Nacional en Riberalta del 14 al 18 de diciembre de este año. Entonces, bueno, estaremos hablando sobre este tema en los siguientes programas. Y bueno, qué novedades hay. Para nosotros es un congreso muy importante, este Congreso del Magisterio. Bien, hasta el momento estamos con algunos problemas de conexión con la compañera Rudalipas, que era invitada, pero de todas formas, bueno, ya estaremos difundiendo quizás en próximos programas palabras de la compañera, pero es importante, bueno, hablar, ¿no? Un pequeño comentario sobre, bueno, la situación que se está viviendo, ¿no? Como ya se señalaba en el anterior
programa, producto de los acuerdos de la movilización que realizaron los mineros cooperativistas, tomando prácticamente la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, hicieron una serie de acuerdos con el gobierno, entre los cuales estaba la apertura para la explotación minera de varias áreas protegidas, de territorios indígenas originarios, los TCOs, y justamente hay una denuncia muy importante respecto a esto, ¿no? De que se está pasando y se está permitiendo que haya una mayor invasión de la minería, envenenando ríos, envenenando territorios indígenas, destruyendo tierras, y bueno, como se ha visto también producto de esa movilización, sin siquiera pagar los impuestos que pagan otras empresas, ¿no? Sino incluso lograr una reducción de algunos puntos, de algunas décimas porcentuales de impuestos, pero un impuesto que ya es bastante bajo, ¿no? 100%. Y conociendo, lastimosamente, detrás de las llamadas cooperativas, no hay algunas, una minoría, muy pocas mineras que sí se manejan con los principios del cooperativismo, con una participación de los trabajadores y de forma correcta. La gran mayoría de las llamadas cooperativas, o lo que se esconde detrás de las llamadas cooperativas en el país, prácticamente son empresas privadas, ¿no? Que contratan trabajadores, que justamente a nombre de cooperativas no garantizan seguridad laboral, no garantizan derechos laborales. Hay denuncias, hay documentales sobre el trabajo infantil, incluso en este tipo de áreas, y también por el otro lado, que prácticamente son como consorcios de empresas privadas también, que permiten la explotación de otras empresas, solo consiguen una licitación, una concesión de una explotación minera con el nombre de una cooperativa, pero permiten que entren empresas de todo tipo, algunas bolivianas, pero otras transnacionales de otros países como China, Colombia, Brasil, etcétera, a explotar y depredar nuestro país sin dejar nada, llevándose la mayor parte de los recursos, pagando muy pocos impuestos, destruyendo, bueno, en espacios, ríos, territorios TCOs, áreas protegidas, y en general no haciéndose cargo, ¿no? A nombre de cooperativas, de todo el daño medioambiental que causa este espacio de minería. Miguel, ¿querías comentar un poco más sobre este tema? No, claro, la mayoría son trabajadores sin ningún derecho, ni jubilación, ni derecho jubilatorio, ni salud, nada. Tiene que ver con que no hay trabajos estables y regulares. Y entonces miles de trabajadores buscan una forma de sobrevivir trabajando en eso. Y esto es terrible, digamos, ¿no? Y encima que gobierno de todas las ventajas a empresarios que están asociados a transnacionales. Es decir, el saqueo clásico de Bolivia, digamos, ahora trasladado al oro. Es decir, son pequeños patiños que están explotando oro con trabajadores, como decía, sin ningún derecho. Esto es una barbaridad. Por supuesto, muchos de esos trabajadores defienden porque es su fuente de trabajo, es lo único que pueden hacer. Si dejan eso, no tienen que comer ni que vivir, pero justamente eso requiere otro plan económico y frenar ese desastre. En el caso de la compañera que estaba invitada, Ruth Alipaz, dirigente de un pueblo indígena, y bueno, ella queríamos que estuviera y vamos a tratar de entrevistarla en la semana, porque justamente hay una resistencia, han salido distintos sectores de pueblos indígenas a decir que están en contra de ese acuerdo que hizo el gobierno con la cooperativa, porque claro, son los que están sufriendo las consecuencias directas, pero el envenenamiento con mercurio en principio afecta a todos. Bolivia, casi Bolivia entera, digamos, se envenenan los peces, desaparecen los peces, los ríos se vuelven Agricultura. veneno, la agricultura es... Entonces, eso es un desastre económico, social, y va a ser creciente. Bolivia es uno de los mayores, el mayor importador del mundo de mercurio, que es el... Y bueno, eso más bien el gobierno lo reafirmó y les dio libre entrada a las áreas protegidas.
Y claro, y son áreas protegidas que se encuentran en sectores pobres en general, ¿no? Y áreas protegidas, bueno, en tierras comunitarias, a veces en muchos casos, de pueblos indígenas, ¿no? Que también viven en pobreza, ¿no? Entonces se Claro. les destruye, digamos, incluso su forma de vida. O sea, ahí se cae, ¿no? Todo el discurso de defensa de la madre tierra, etcétera, pero también todo el discurso de Estado plurinacional, de derechos de los pueblos indígenas, originarios. O sea, todo eso no vale cuando se trata de la explotación extractivista, ¿no? En este caso. Y bueno, o sea, realmente es un saqueo terrible, ¿no? Y esto viene de bueno, todo este sistema de las cooperativas y de explotación bajo la cobertura, entre comillas, de cooperativas, viene desde el 21060 y de toda la época del neoliberalismo, ¿no? Fue la forma que utilizaron los gobiernos neoliberales, el MNR en su momento, y IRADN, etcétera, para destruir al movimiento minero y dar un espacio para que puedan estar ahí, ¿no? Y deshacerse, ¿no? No hacerse cargo del problema de la minería desde el Estado, ¿no? Y bueno, además no hizo nada y más bien está fortaleciendo y haciendo que se fortalezca más los sectores más grandes, o sea, los más ricos, los patrones, entre comillas, del cooperativismo, y lo que implica también el empobrecimiento y la destrucción bueno, de los trabajadores del cooperativismo, entre comillas, y de pueblos indígenas y de la naturaleza, ¿no? Y un daño en general a todo el país, ¿no? Es necesario volver y discutir lo que ya se planteó muchas veces, ¿no? Que es el tema de, nuevamente, la nacionalización de toda la minería y que todo funcione bajo el Comibol, ¿no? Como fue una de las grandes conquistas del 52 y que sigue siendo la mejor forma de control y de trabajo que puede haber en el país, ¿no? La nacionalización del 100% de la minería nacional bajo control de la Comibol, sin transnacionales, sin empresas privadas y garantizando todos los derechos, ¿no? Para todos los trabajadores que estén ahí, ¿no? Bien, entonces, bueno, estaremos viendo esta denuncia de los compañeros, bueno, de Ruth Alipas y los compañeros de Contiocap, tal vez para el próximo programa o lo estaremos transmitiendo igual a través de las redes durante la semana. Bien, compañeros, de esta forma concluimos este programa de Radio Rebelión del 6 de noviembre. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Eliseo. Buenas noches a todos, a toda la audiencia. Eliseo. Buenas noches, compañeros. Hasta la próxima semana. Buenas noches a todos los que siguen. Este es su programa Radio Rebelión. Y nos vemos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Hasta la próxima, compañeros y compañeras. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de